está flotando en el ambiente, que muchos lo han dicho, tanto dentro de la reunión como fuera, y es de poder construir una agenda bien concreta, no más de 2 páginas sobre lo que hay que hacer inmediatamente después de esto. Entonces, presento a Cristian Pinasco Montenegro, presidente de la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto. Cristian, tienes tus 5 minutos iniciales. Adelante. Buenas tardes con todos. Primero, gracias al ingeniero Manuel por esa presentación. Y yo primero quiero señalar que la disculpa del caso en la mañana sobre la intervención del ingeniero José Antonio Sotlin, que solo queríamos hacer una aclaración muy puntual, pero esto ha dado la oportunidad de poder estar en este panel, que nos parece bastante importante expresar nuestra posición. Somos una organización, realmente la Coordinadora, una organización de propuestas. No estamos en contra de la actividad petrolera, por el contrario, creemos que la actividad petrolera, como todas las actividades económicas, solo ellas van a sacar de la pobreza a cada una de nuestras comunidades del interior, ¿no? Solo queríamos esa puntualización, y estamos trabajando no de ahora, ya desde hace 3 años de manera formal, y con ese objetivo de generar esos espacios necesarios de discusión y agenda. Y ahí sí felicito a Roger, que es un profesional destacado, como ha señalado el ingeniero Manuel, y coincidimos plenamente, porque hemos discutido desde el Colegio de Ingenieros. Cuando he tenido la oportunidad de ser vicedecano del colegio, hemos discutido una agenda que le hemos denominado Agenda por Loreto al 2050, que quedó frustrada por el tema de la pandemia, pero coincidimos plenamente, y ahí sí destaco, Roger, tu trabajo, que coincidimos, que además lo tenemos escrito y hemos hecho propuestas diferentes. Era necesario señalar algunas cosas. Primero, que el funcionario del MINEN, que ayer hubo una intervención, lo mismo con el presidente de la Cámara, que me parece una persona muy preparada, ambos de hecho, pero que han hecho unas conceptualizaciones sobre el tema, por ejemplo, de Piazzi, totalmente equivocadas. Y es necesario, porque ahora que está de moda el tema de la narrativa lo que hace es distorsionar la realidad y la verdad. Y Piazzi, para los que no conocen, es pueblo indígena en contacto inicial y en aislamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que son tribus no contactadas, que eso deben ser protegidas, y así lo señala la ley originariamente, que fue planteada el año 2014, ¿no? Eso era lo que queríamos aclarar. Y más bien cuando expresó, por ejemplo, el director de hidrocarburos, y él dijo, los Piazzi no se oponen, o señaló, por ejemplo, que hay que poner servicios básicos a los Piazzis. Yo no sé si él conoce la ley, pero era necesario señalar que se supone que son pueblos no contactados, están en esa condición. Y nuestra posición es que se demuestre, como ya se ha dicho también, y varios lo han señalado acá, que se respete además la instancia necesaria que tiene el Ministerio de Energía y Minas como tal, y que Cultura no haga ese papel, ¿no?, de fomentar la labor que hacen las ONGs, porque finalmente terminó siendo así. Y también el representante de la Cámara, y como he dicho hoy día, me ha gustado mucho su presentación, también señaló que los Piazzis no se contraponen a la actividad petrolera, cuando la ley de reservas Piazzi, mejor dicho, la ley Piazzi señala que son reservas intangibles. Entonces, ¿cómo no se va a oponer? Claro que se opone. Y eso era lo único que queríamos puntualizar respetuosamente. Hubo ahí un malentendido que gracias a los organizadores se aclaró en la tarde, pero esa era nuestra posición. Y ahora, aprovechando esto, nosotros queremos manifestar lo siguiente. Hay un concepto que ayer también lo ha señalado el ingeniero Manuel, lo han señalado otros destacados expositores, que está en torno a que solo estamos enfocando el tema como un tema indigenista. Loreto no es un pueblo netamente indigenista. Nosotros valoramos, respetamos nuestras culturas, pero cuando hablamos, y habló también el representante de la Cámara, cuando dijo que era necesario que los indígenas sean parte de la pata de la mesa, ¿dónde quedamos los demás ciudadanos? Porque lo que ha hecho una tarea muy importante y ya ha logrado calar en esos más de 40 años que tiene presencia las ONGs extremistas, vamos a diferenciarlas también, es de generar esa segregación entre indígenas, mestizos, blancos, negros, y lamentablemente yo creo que esas barreras ya se superaron.
Y hoy por hoy tenemos que hablar de loretanos, porque finalmente todos estamos involucrados en el problema. Y no es, como se dice, un tema de discusión solo de indígenas con la empresa, de indígenas con el gobierno, sino es una discusión de los loretanos que queremos sacar adelante los propósitos de la región y queremos lo mejor para nuestros futuros. Yo personalmente creo en la conectividad terrestre, en la conectividad energética, siempre y cuando respetando los estándares internacionales medioambientales y respetando además a las comunidades, sean indígenas o mestizas. Eso es lo que tiene que suceder, a todos por igual. Entonces, en ese concepto vamos nosotros generando esta discusión necesaria y promoviendo. A algunos no les gusta de repente porque en algún momento nos han echado, como han pretendido hoy día, del Ministerio de Cultura, ¿no? Porque le hemos dicho que, señores, la posición tiene que ser escuchada por ambos lados. ¿Por qué se tiene que generar esas barreras si justamente se trata de dialogar? Ahora que está de moda el término dialogar. Entonces, yo creo que esta primera intervención me permito esta aclaración necesaria y justa, porque desde ayer a hoy día se ha tocado el tema Piazzi y comparto también la exposición del panel anterior, cuando se hace cuestionamiento, esa pregunta que dice, oye, ¿qué hemos hecho en la presencia del clero y que además de algunas ONGs que han trabajado en contra de la actividad? ¿Qué hemos hecho, no? Y ahí preguntábamos, o sea, como reflexión, a las empresas, a nosotros como ciudadanos, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hemos permitido que se avance tanto? Y ahí viene ese tema. Y acá están los resultados, usted mismo lo ha dicho en este evento, que hoy por hoy Ecuador nos termina vendiendo petróleo. O sea, nosotros teniendo un bolsón enorme de petróleo abajo que no lo podemos utilizar, impedidos por eso. ¿Y cómo se movió eso? A través justamente de unas ONGs extremistas que han estado en Daten del Marañón, que además han, y eso lamentablemente un gobernador anterior ha reconocido con documento presidencial una nacionalidad achuana, y que además se fue hasta el Tribunal Constitucional y reclamando derechos por encima de los demás ciudadanos. Esa misma organización es la que impidió justamente el término del expediente técnico de la carretera Iquitos-Nahui. Ahí es donde nosotros, desde el Colegio de Ingenieros, nuestra organización y demás organizaciones preocupadas por ese tema, estamos poniendo el dedo en la llaga, porque es necesario que también se nos escuche. ¿Es necesario que se les escuche a ellos? Claro que sí, yo los respeto, yo admiro cuando escucho a un hermano indígena hablar en su lengua, ¿no? Pero que muchas veces no se siente ni siquiera representado por su propia dirigencia, que ha sido mal utilizada lamentablemente. Y eso ha reconocido también el presidente de la Cámara de Comercio Indígena. Entonces, sí, entonces yo de verdad era necesario que esa primera parte aclare esto. Gracias por permitirme, de verdad es necesario que todos seamos escuchados. Además, si se va a discutir el tema de reactivación petrolera en Loreto, escuchemos a los loretanos, ¿no? Que es lo justo, que es parte de eso. Y ese es un error que se comete desde Lima, a veces menospreciar a los profesionales que están en el interior cuando hay mucha gente valiosa. Muchas gracias. Me permito, en mis palabras, traducir un aspecto importante que ha señalado, y es, en mis palabras, la noción de integración nacional y la noción de integración social. Cuando dicen loretanos, los loretanos somos peruanos. Y así como los urbanos tienen intereses en lo rural, también otras partes del Perú tienen interés en Loreto. Y en consecuencia, no solamente se trata de una respuesta de y para exclusivamente Loreto, sino, como dice, para la Amazonía, y la Amazonía es sustantivamente peruana. Entonces, dos términos clave que son integración nacional e integración social, basado en los derechos ciudadanos y los derechos que como seres humanos tenemos en el país. Espero no haber sido traductor traidor, como dicen los italianos, traduttore traditore. Ronald Leguzki, ya lo conocen, no necesita mayor presentación. Yo solamente quiero agradecer su amistad y sus enseñanzas. Muchas gracias, Manuel. Y realmente quisiera agradecer a los organizadores por este evento, la secuencia que hemos tenido de todas las presentaciones, desde la participación del Ministerio de Energía y Minas, luego las propuestas de planeamiento estratégico y las diferentes posiciones y exposiciones que se han dado con relación a los temas ambientales, sociales, a los temas de normativas
¿no? Y las diferentes posiciones y aclaraciones que se están dando. Me parece que la presentación de Roger, muy buena, porque aterriza algo que tenemos que tener presente todos. Efectivamente, este planeamiento estratégico que hemos estado conversando, en primer lugar tiene que ser integrador entre todas las instituciones, pero también entre todas las poblaciones y todos los pobladores, y tener un enfoque que aterrice el término reactivación. El término reactivación per se denota una acción de corto plazo, porque si estás detenido, te reactivas y comienzas a producir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa reactivación persista en el tiempo hacia un futuro que nos tenga planteado una estrategia de mediano y largo plazo? Por eso es que hemos hablado de la sostenibilidad y hemos hablado de la competitividad, y que el petróleo va a ser parte de la energía en el futuro, pero la presentación de Roger nos permite aterrizar precisamente. Por ejemplo, hemos recibido 42.000 millones de dólares en ingresos, y en lo que queda de las reservas 2P podríamos recibir 22.000 millones, o sea, es decir que estamos hablando de la mitad. Y entonces realmente tenemos una responsabilidad muy grande quienes estamos hablando de la reactivación, porque lo que estamos diciendo es que lo que se va a poder recibir es menos de lo que se ha recibido hasta la fecha, pero tiene que hacerse mucho más de lo que no se ha hecho hasta ahora. Y esa responsabilidad, por ejemplo, pasa, hemos visto los índices donde se muestran los índices de educación, de salud, en el lugar número 25. El lugar número 25 de 25 regiones significa que es el último lugar. O sea, ¿cómo es que una región con tanta riqueza está en los niveles de pobreza, de salud, de educación, en el último lugar en el país, y no estamos considerando que debe salir de esa posición? La conciencia y la convicción de que debe salir de esa posición es, creo, el primer motor para explicar por qué es que tenemos que reactivar la actividad de hidrocarburos, porque la actividad de hidrocarburos tiene que ser el motor para este desarrollo futuro a través de esta reactivación. Y me gustó mucho la aplicación que mencionaba Roger, por ejemplo, ¿no? Atendamos en primer lugar la anemia, qué importante. En primer lugar la anemia, en segundo lugar la desnutrición, en tercer lugar el retraso escolar. Si ustedes ven en esas tres variables nada más, lo que estamos diciendo es qué futuro tenemos en la región Loreto si no atendemos esas tres variables para toda la población. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande cuando uno se propone establecer un programa de reactivación. Tiene que asumir la responsabilidad que tiene por eso. Y no vamos a poder lograr, que anotaba algunos puntos antes de terminar, no vamos a poder lograr una reactivación para estos lotes, por ejemplo, que como mencionaba, son proyectos que van a empezar, lote 8, 192, lote 64, un nuevo inicio del 67, todos tendríamos que reiniciar esos proyectos con una nueva perspectiva de desarrollo futuro. Y por eso es que no va a haber reactivación si no hay paz social. No va a haber reactivación si es que no se hace la remediación de todos esos pasivos que se tienen y se encuentran en la región Loreto. Porque atender esa remediación de pasivos es decirle a la población, miren, esto que se causó en etapas anteriores, lo lamentamos, pedimos disculpas y lo estamos corrigiendo, porque las operaciones que vienen adelante ya no van a dar se van a presentar esas situaciones. Eso es lo que estamos diciendo con relación a la remediación. Y para para dar este enfoque de sostenibilidad, necesariamente tenemos que tener esta empatía
ponernos en los zapatos de nosotros, tanto de los que son indígenas, de los que no son indígenas, de los mestizos, de las autoridades, de las no autoridades, empatía global para poder lograr un programa de mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentar a Johnny Ribasa. Sí, un gusto conocerte. Un gusto. Joven profesional ejecutivo del grupo de evaluación de potencial de la gerencia técnica de Petroperú. Lo repito, aunque ya había Petro, aunque ya había sido presentado antes. Por favor, tus 5 minutos. Okay, muchas gracias. De nuevo un saludo de la doctora Isabel Tafur, es de la región, es la presidenta de Perú Petro, una persona nacida aquí en la región y ella está atendiendo, pues me ha dado la gentileza de poder representarlo ahí acá, ¿no? Un saludo para todos y ella está escuchando a todos a nivel Perú respecto a lo que es la actividad. Bueno, felicitar a Roger por la presentación. Solo quería ser un poco optimístico, por decirlo así, porque su escenario, yo como técnico, lo que le puedo decir que es un escenario base, porque ha sumado la P1 y la P2, pero no ha tocado para nada los contingentes. Si agarramos los contingentes, Roger, podrías tener el doble o más del doble de lo que has calculado, ¿no? Y yo creo que ese mensaje va para Petroperú, porque los contingentes de los pesados en el 192 que ahora están, yo creo que en sinergia con el 64, que son los livianos, podría aumentar, ¿no?, muchos frutos para la región. Otro tema que quería resaltar aquí como técnico es de que hablabas de la cantidad de hectáreas que tenía la región y bosques y todo, ¿no? La región, a nivel, desde el punto de vista petrolero, es una cuenca petrolera que tiene 35 millones de hectáreas. Y solamente en esas 35 millones de hectáreas tenemos 128 pozos exploratorios que han reeditado en 7 yacimientos. Entonces, la idea es, el cálculo sacaste es para tener 16 años de vida productiva. Si lo sumamos otros 16 o 20 con los contingentes y los prospectivos que tenemos, que son más del doble, yo creo que la región Loreto tiene todavía como unos 50, 60 o hasta se dijo por ahí 100 años como para aprovechar los recursos, pero pensando en lo que todos estamos hablando ahora, ¿no?, en el beneficio y el impacto a la región y a las comunidades y a todos los pobladores, y no solamente eso, sino, como decía el doctor, a nivel Perú, porque todos necesitamos de los recursos y hidrocarburos. Es importante tener presente eso, ¿no? Estoy de acuerdo, y otro punto que quería tomar es de que el panel anterior decía, ¿qué sigue?, ¿no? ¿Qué sigue de aquí? Y es verdad, ¿qué sigue? Yo creo que lo que tiene que seguir, como soy del Estado, las empresas privadas y voltear a... Es un evento oficial del Ministerio, auspiciado por el Ministerio. Yo creo que se debe tomar esta herramienta y comenzar a visitar al Ministerio, a Perú Petro, a Petroperú, ir al Ministerio del Ambiente y comenzar a transmitir esta necesidad y esta común idea de que sí se puede hacer un desarrollo sostenible en Loreto. Yo creo que hasta ahora no he escuchado ninguna posición en contra de ninguna parte. Todos han dado puntos de vista positivos y que se puede hacer. Entonces hay que buscar el camino. Creo que lo dijo Eric, ¿no? No quiero robarle sus palabras, pero sí, hay que buscar qué sigue de esto. Qué sigue y qué podemos hacer, ¿no? Una hoja de ruta para hacer seguimiento y no seguir, como decía, un año más y volver a hablar de lo mismo, a tocar el mismo tema. Es muy importante. Otro tema que quería tocar también era la importancia del impacto en la salud de la población, ¿no? Definitivamente sin esto no nos sirve de nada, pero también los recursos que tenemos deben verse por parte de las autoridades en el impacto en la población, ¿no?
Yo creo que con eso en la primera ronda estoy ahí. Creo. Gracias. Súper puntual. Antes que me olvide, le dan mis saludos a Isabel. Fuimos asesores del ministro Jorge Merino Tapur. En segundo lugar, 35 millones de hectáreas, sí, de petróleo, pero también de bosque, de agua y de otros elementos. No estoy diciendo en contra, sino que para contextualizar las cosas y remarcar los múltiples usos de un territorio determinado, que ha sido puesto claramente no solamente por Robert, sino creo que compartimos todo lo que hemos estado repitiendo, pero me permito, a raíz de tu intervención, hacer este subrayado. Ahora, le cedo la palabra a Aquiles Sáenz Sánchez, director del área técnica de hidrocarburos de la Dirección Regional de Energía y Minas de mi departamento. Loreto, seguimos hablando de regiones. Las regiones no existen, amigos. Eso es una cuestión que ha quedado como una especie de cura por las palabras, como dicen los psiquiatras, porque lo que han quedado son gobiernos regionales de departamentos. Entonces, con esa aclaración por mi parte, que siempre la repito, no te quito más tiempo, tienes tus minutos. Gracias, ingeniero. En primer lugar, buenas tardes a todos. Vengo también a darles un saludo de parte de la Dirección de Energía y Minas, de la Dirección Regional de Energía y Minas, y de parte también del Gobierno Regional, del doctor René Chávez. En esta intervención quiero tocar varios puntos que de repente ya han abordado anteriormente. Entre ellos, en el contexto histórico, la actividad petrolera en la región Loreto pues inicia más o menos en los años 60, 65 con los lotes, y ya prácticamente en la zona de Pucallpa con Anzo Azul o Aguas Calientes, y todavía en el departamento de Loreto, en la zona de Contamana con la empresa Gildemeister. Entonces, pero lo que me llama la atención ahora es que desde los años 60 volvemos a seguir teniendo esta actividad casi bajo los mismos modales. Con la paralización del oleoducto norperuano volvemos a repetir la misma historia, ¿no? Entonces, de que ese crudo va a parar definitivamente en los clientes, como en aquellos tiempos fue una parte aquí en Iquitos con la refinería Luis F. Díaz, y luego posteriormente la refinería de Iquitos, y luego el restante de crudo pasaba hacia Manaus. Ahora le está haciendo igual nuestra gran y emblemática compañía Petrotal. Entonces, en ese sentido tenemos que ver varias cosas fundamentales acá. Uno de ellos es la operatividad del oleoducto norperuano, ¿no? Es importante la operatividad del oleoducto norperuano, puesto que si no tenemos operativo esas facilidades, va a ser difícil que venga la inversión privada, así como en este caso nuestra empresa de bandera, en este caso Petrotal, a seguir invirtiendo y aumentando la producción de crudo de nuestro querido Loreto. Dicho eso, también pues el oleoducto tiene ciertas características de operatividad. Entre ellos, pues ha sido diseñado para bombear pues crudo entre más o menos 21 o 22 API para arriba. Hablamos acá, bueno, la tendencia del crudo, de producción de crudo en Amazonía. Hablo de Amazonía porque incluimos Pucallpa, de repente otros sitios más. Es crudo pesado, ¿no? Y crudo pesado que necesita definitivamente darle ciertas características para que pueda ser trasladado desde Saramuro hasta Bayoa. Eso pasa por un proceso de dilución, ¿no? Y si nosotros queremos de repente producir, Petrotal ya tiene proyectado en su máxima operación 30.000 barriles día de operación a un 20% de diluyente, significa más o menos unos 6.000 barriles de nafta craqueada que tenemos que tener a la mano para poder diluir esos crudos y poder enviar por el oleoducto hacia Bayoa. ¿Qué significa eso y a dónde quiero llegar? En Amazonía
un preámbulo a eso. En Amazonía tenemos, por ejemplo, 4 refinerías, entre ellos Copiplán. Tenemos en Jibaritos, tenemos en Tropeteros, tenemos en Pucallpa y tenemos en Iquitos. O sea, tenemos refinerías, tenemos en cantidades tenemos más refinerías en el resto del país. Pero la dificultad de estas refinerías son refinerías pues, de cacao de destilación primaria, atmosférica. Y refinerías que han sido diseñadas solamente para procesar crudo que van desde 21 API para arriba. Entonces, los crudos que estamos produciendo ahora no se puede procesar en esas refinerías que son pues, de destilación primaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esa situación? Y tenemos un buen mercado que se está perdurando con la reactivación de repente en la reactivación petrolera en la región Loreto. Vamos a tener una gran demanda de diluyentes, ¿no? Como son las de gasolinas o naftas craqueadas. Nos dirán, pues, de repente tenemos ya funcionando la refinería Talara. Sí, pues, es cierto y que pues, bienvenido sea y felicitamos a Petroperú por el inicio del funcionamiento de la refinería Talara. Pero hay otros potenciales amenazas que de repente podemos tener. Entre ellos son naturales, algunas, y algunas pues antrópicas. Entre las naturales ahorita, ayer o antes de ayer, Pucallpa está desabastecido de combustible, ¿no? Un gran problema, y a pesar que Pucallpa tiene conectividad vía carretera, aérea, hacia la costa, Iquitos no sea ajeno que de repente vamos a estar de repente peor que Pucallpa si es que no tenemos una unidad de proceso de tal forma que procesemos estos crudos pesados en nuestra Amazonía. El proyecto está, solo falta de repente revisar. Hace 8 o 9 años que está ese proyecto, es una empresa española, lo conocen de repente con la dirección del gerente en ese tiempo, el ingeniero Arturo Reati de Ríos, que de repente muchos de acá de Pedro que han trabajado con él en algunos sitios. En ese sentido, pues de repente tenemos una oportunidad de negocio para poder procesar los crudos pesados en Amazonía, poder de repente esos productos, en vez de comprar a Manaus, que bien los mismos peruanos le demos esos productos a las empresas petroleras, que tenemos un gran potencial para poder explorar. Muchas gracias, aquí. De lo que has dicho, permíteme subrayar brevísimamente lo siguiente. El oleoducto y estas actividades, sobre todo subrayando las últimas 2 frases que has dicho, son actividades de seguridad nacional. Si no metemos ese chip en nuestro cerebro, vamos a estar perdidos. Porque hoy día tenemos en el mundo y en el Perú de una manera galopante factores de riesgo, amenazas a la seguridad, tanto tradicionales como no tradicionales. Y los que trabajan en planeamiento estratégico, en inteligencia estratégica y económica, saben muy bien que este es un asunto sumamente grave para el país. Primero. Segundo, recuerden que la decisión de la creación del oleoducto norperuano no fue por una investigación de a ver cuánto ganamos aquí, no, fue una decisión de seguridad nacional, en su dimensión territorial, en su dimensión económica y en su dimensión militar. Si olvidamos eso, nos olvidamos que lo que nos queda de lo que era la Amazonía peruana, en muchos casos está peor que aquello que hemos perdido. Porque lo que hemos perdido en el Putumayo para arriba y en otras zonas está mejor que lo que nos ha quedado. Perdonen la brutalidad de lo que estoy diciendo, el énfasis, pero es una realidad. Pero hay una ventaja acá, a pesar de las diferencias que yo he venido observando en todo este evento y en otros más. En este evento ustedes tienen mucho más coincidencias que otros eventos, de tal manera que vamos a seguir cultivando en este asunto, y en la segunda rueda le ofrezco la palabra nuevamente a Cristian Pinasco Montenegro. Por favor, tus 5 minutos finales. Bueno,
Para cerrar el tema Piazzi, creo dejando la idea clara que Piazzi son pueblos no contactados, que no se ha demostrado científicamente su existencia acá en Loreto y que esta ley ha sido distorsionada al paso del tiempo y que debe ser corregida con un proyecto de ley que lo promueve un congresista por Loreto, y en eso sí estamos claros. Por defender esa posición hemos sido víctimas de ataques, hasta nos han señalado, nos han dicho que somos empresarios, que somos extractivistas, que somos genocidas, y no solo ataques desde prensa peruana, sino de ataques de prensa internacional, con el fin de querer distorsionar la realidad, cuando nosotros, como lo estamos dejando claro acá, no estamos contra ninguna comunidad indígena, no estamos contra ningún propósito que sea en pro del desarrollo de la región. Dicho eso, compartimos plenamente que el tema de la remediación, para poder reactivar la actividad, debe ser una prioridad. Ya dejémonos de mentiras, dejémonos de falsos compromisos, porque lo que se ha visto en todos estos años, millones de dinero utilizado en aparentemente remediar, y que se han gastado seguramente en viáticos, traslados y cualquier cosa, menos en lo que correspondería a la remediación. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias comunidades indígenas que están reclamando por muchos años eso. Quiero ser un poco aguafiestas en algunos puntos lo que ha hecho Roger. Primero, yo no creo que el tema del plan de cierre de brechas vaya a resolver todas las cosas. Como está dado hoy por hoy, va al fracaso, porque ya se está planteando la división como si fuera un foncomún. Hoy mismo, por decir, se va a entrar 200 millones en este año, se están dividiendo entre todas las municipalidades que están en ese ámbito, y simplemente eso va a ser un fracaso porque no se va a focalizar en los aspectos prioritarios. Como ayer ha señalado el ingeniero Manuel, saneamiento básico acompañado de... Y eso seguramente nos va a decir el propio tiempo, y el tiempo deberá darnos la razón o no. Porque lo que ha sucedido históricamente acá en Loreto es que se tiene buenas intenciones, pero los recursos hacen cualquier cosa menos lo que tiene que ser la prioridad. Otro aspecto necesario, quisiera también señalar, y lo ha planteado Roger ahí, es que desaparezca el canon para la universidad y para el IAT. Yo creo que deberemos cambiar más bien el concepto. ¿Por qué el gobierno nacional no nos devuelve el IAT? Porque el IAT finalmente ha sido creada por la Constitución, lo señala claramente. Y ellos de manera arbitraria, y ahí sí quiero señalar con toda claridad, las ONGs extremistas que han tomado muchos ministerios, ¿no? Lo que ha sucedido es que han simplemente anulado una competencia. El IAT competía con recursos internacionales para cooperación y simplemente lo han tomado ellos para evitar competencia. Eso es lo que ha sucedido, y nos han quitado el derecho a los amazónicos de que tengamos esa institución que vele por nuestros intereses, haga investigación en pro de nuestro desarrollo. Y más bien yo creería que eso debería devolvernos el gobierno nacional y que se reoriente, y que esa investigación que haga el IAT debería generar realmente desarrollo, debería además ser público y estar en un repositorio para que todos sean listos por ese lado. Y lo mismo con la universidad, que la universidad, en vez de que esté gastando ese dinero del canon en infraestructura, que esté gastando más bien en investigación, y que esa investigación genere también aspectos necesarios para poder generar el desarrollo. Hay un tema que nosotros planteamos en la coordinadora, le hemos hecho un documento que se llama el Pacto por la Amazonía, que firmaron varios candidatos a la presidencia, y que en ese documento, discutiendo estos temas que hemos señalado, además se habla, y ahí sería interesante que Roger lo pueda acoger o tomar como idea también, que más bien se cree el Instituto, por ejemplo, energético en Loreto. Hoy por hoy, acorde a esta nueva tendencia que se plantea, conservacionista, de cuidado medioambiental, donde, por ejemplo, podamos de repente tener tecnología para generar paneles acá, solares, o por otro lado, por ejemplo, ya hay algunas investigaciones en prototipo que lo viene trabajando. En un momento sabía que la Dirección de Energía, pero que, por ejemplo, se podía generar energía sobre, simplemente con el movimiento de los ríos, ¿no? Con turbinas sobre el río, que pueden tranquilamente funcionar en algunas comunidades pequeñas de 20, 40 familias en el interior. Y uno de los aspectos básicos que también hemos señalado en nuestros documentos, ¿no?, que son públicos, es de que no puede haber paz social sino mezquinos. Y ahí comparto plenamente con el presidente de la Cámara, el señor Velázquez, que señala que es imposible que podamos nosotros construir desarrollo o hacer inversión cuando estás completamente aislado de la comunidad.
cuando tu estación está con iluminación completa las 24 del día y al frente no tienes energía para nada, tiene la gente muriéndose de hambre, tiene la gente desnutrida, ¿no? Y eso es una mezquindad absoluta. Cuando tranquilamente se puede hacer como se hacía antes, ¿no? Estas empresas generaban hasta la energía al costado de las comunidades, tenían pequeñas refinerías chiquititas que le permitían dar hasta combustible de manera económica, porque no es justo, por ejemplo, que una comunidad que esté sacando la sangre de tus tierras esté pagando el combustible más caro que la ciudad de Iquitos, ¿no? Y ahí sí hicieron la idea, para terminar, no es un tema de indígenas, no es un tema de mestizos, es un tema de todos. Es un tema, acá no se trata de imponer que una pata de la mesa es necesaria para que camine, porque eso ya suena a lo que ha venido sucediendo, y a veces hasta distorsionando la realidad, porque nunca se ha dicho nada. Y ahí sí quiero felicitar que hoy en este evento se ha señalado que deberíamos tener a los culpables de las roturas de las tuberías presas. ¿Por qué tantos años que se han violentado el oleoducto no existe una persona juzgada por eso? ¿Dónde están las autoridades? Eso es un tema de reflexión que nos debería embargar a todos. Y en realidad yo sí agradezco esta oportunidad.